soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hablamos en esta oportunidad de algo muy interesante, y es la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es algo maravilloso. Esta vez, el Señor Jesucristo utilizó un lenguaje para ilustrar algo interesantísimo. Y es que el yugo es un artefacto de madera, el cual, uniendo a dos, normalmente en nuestro ámbito se utiliza para los bueyes que aran. Entonces esos dos bueyes, uno en una balona del yugo y otro en la otra, forman algo que es conocido como una yunta. Y en ese yugo, ahí se unen esos bueyes. Y en él va sujeta la lanza o la pértiga del carro o el timón del arado. Esos dos bueyes que trabajan aunados, que trabajan juntos, que van dependiendo uno del otro, unidos por ese yugo, se denomina una yunta. La expresión, mi estimado amigo, deriva de la palabra que también se aplica por la extensión a otros seres que trabajan unidos, a un par de personas que hacen lo mismo. Por eso, la palabra de Dios, cuando habla de el matrimonio, lo llama un yugo. Y es que una característica de un yugo es que no puede tener más de dos. En una balona debe haber una y en el otra debe haber otro ser, otra persona, y tienen que ser de la misma raza o deben ser de las mismas condiciones. El apóstol aconseja diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Un yugo desigual no necesariamente afecta solamente la vida sentimental o familiar. Un yugo desigual afecta en todas las áreas de la vida. Esto nos indica, mi estimado amigo, mi estimado hermano, que como seres humanos, siendo el ser más completo de la creación, debemos entender que en las distintas formas de la vida no somos independientes. Hay una palabra que nos gusta a todos y a veces quisiéramos decirle al mundo: mire, yo soy independiente, yo no dependo. Muchos se llenan el ego de decir soy independiente. Sin embargo, la realidad nos muestra otra cosa. Todos somos dependientes. Eso significa que nuestra voluntad está por debajo de la voluntad de otros. Por ejemplo, nuestros cuerpos humanos, en esta parte, somos dependientes desde que somos engendrados. Somos dependientes de la madre y dependemos, estando ahí para nuestra alimentación y nuestra vida, de nuestra madre, de ese cordón umbilical que nos alimenta. Y luego, al nacer, en nuestra infancia, dependemos de la voluntad de nuestros padres. Algunos de ustedes dirán: hermano Isaías, yo no hubiese querido tener el nombre que me pusieron. Algunos dirían: pero ¿por qué tengo este nombre? Ese nombre que usted tiene no es el que usted escogió. Significa que usted era dependiente de alguien y la voluntad de ese alguien se impuso sobre usted y usted aceptó el nombre que le pusieron. Cuando era un niño se vestía con la ropa no que a usted le gustaba. Lo peinaban como a sus padres le gustaba, a su madre le gustaba, hacía las cosas como le gustaban a los demás. Su voluntad estaba bajo la voluntad de sus padres y era un sujeto a la voluntad de los demás. Luego fuimos creciendo y en la medida que fuimos creciendo nos fuimos dando cuenta que necesitábamos urgentemente
de la voluntad de otras personas, nuestros maestros en la escuela. Los profesores en la escuela eran los que comenzaron con paciencia a enseñarnos, de tal forma que estando en ese tipo de condiciones, nosotros no pudimos hacer prevalecer nuestra voluntad. No pudimos estar en nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dispuestos a estar bajo la voluntad de otros. Hemos sido diseñados para eso, para estar bajo la voluntad de alguien más, para estar bajo la voluntad de otras personas. Cuando llegamos a esa parte interesante de la adolescencia, usted sabe, comenzamos a sentir aquellos impulsos que normalmente nos invitaban a unirnos a alguien, a unirnos a otra persona, a unirnos a otro ser. Y eso estaba invitándonos también a ponernos un yugo el cual nos hace comprometidos desde ese momento en adelante. Nos hace comprometidos con aquella persona a la cual decidimos unir nuestras vidas. En la educación no hay ningún independiente. Todos somos dependientes de otros. Una iglesia depende de un pastor. El pastor depende de su maestro. Los jóvenes entraron a la universidad y no fueron que al llegar a la universidad el conocimiento les fluyó. Y se pusieron a merced y a la voluntad de los maestros que les instruían. A la merced y a la voluntad de los maestros que les enseñaban. Entonces, los maestros, ¿qué hicieron con nosotros? Para estimularnos a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, a seguir formando nuestras vidas, nos daban estímulos. A esos estímulos, al principio los llamaban certificados, después los llamaron diplomas y por último los llaman títulos. Eso es solo estímulos para continuar nosotros en la vida. Ahora vivimos tanta gente con ideologías distintas, con pensamientos diferentes. Déjame decirte que tú no escogiste, no elegiste, no naciste siendo de tal o cual ideología. Es más, el ateo no nació ateo. El cristiano no nació cristiano. Nadie nació cristiano. Todos escuchamos algo y decidimos someter nuestra voluntad bajo la voluntad de aquel que escuchamos. Ahora bien, en este caminar en el cual estamos invitados todos a poner nuestra voluntad bajo la voluntad del Señor, el Señor Jesucristo entendió perfectamente bien que este mundo tenía yugos de esclavitud. Este mundo tenía yugos que estaban matando a la humanidad. Hay compromisos que hemos adquirido en la vida que son destructivos. Hay compromisos que hemos adquirido en la vida que son nocivos y poco a poco están carcomiendo la vida, y eso nos ha ocasionado tanto dolor, nos ha ocasionado tanto mal a causa de las equivocaciones que tomamos porque nos sometimos bajo la voluntad de alguien. Dijo el apóstol: ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un solo cuerpo con ella? De tal manera que el que se une a Cristo es un solo cuerpo con él. Esa es la invitación del Señor Jesús, porque él sabía que hay yugos de esclavitud. Algunos tomaron decisiones de echarse un yugo y unirse y someter su voluntad a la voluntad de sus amigos. Muchos, como en los países centroamericanos, siendo adolescentes, tomaron la decisión de unirse a un grupo de pandilla y tuvieron que hacer no lo que ellos pensaban hacer, sino lo que se les ordena que hagan. Otros decidieron unirse a tal o cual religión y defienden a capa y espada tal credo. ¿Por qué? Porque así se les enseñó y su voluntad se sometió a ese credo. Su voluntad cayó bajo el dominio de ese credo. El Señor Jesucristo, reconociendo y sabiendo que la realidad del hombre no es vivir su propia voluntad, porque no tenemos voluntad propia, decidió venir como Dios manifestado en carne y presentarse como la gran alternativa para cada ser humano.
porque él sabía que uno de los yugos esclavizantes es el yugo religioso, con tantas corrientes religiosas enseñando errores, enseñando cosas que son nocivas para el corazón y para el alma, que llevarán a la destrucción y a la perdición religiosa a la gente. El Señor Jesucristo dijo que el no conocer a Dios era una carga, era un yugo que provocaba una carga, que hacía que el hombre se sintiera cansado, que el hombre se sintiera fatigado. ¿Por qué? Porque el no conocer a Dios hace que el hombre se sienta, aleluya, tremendamente mal. Porque esos yugos que han adquirido de credos religiosos, aleluya, los han hecho hacer compromisos serios, a tal punto que hay personas que dicen, mis abuelitos murieron en esta religión, mis padres murieron en esta religión, y en esta religión también yo voy a morir. Es un yugo que se echó, es un yugo que decidió tomar, el cual lo tiene esclavizado. Ahora, el Señor Jesucristo se presenta como la alternativa que el hombre necesita para ser libre. El hombre necesita algunos detalles interesantes para poder experimentar libertad. Número 1, necesita tener la verdad. 2, necesita estar en el camino correcto. Y 3, necesita darse cuenta que lo que cree lo lleva a la vida eterna. Por lo tanto, hay un sinfín de personas en el mundo proclamando tener estos 3 elementos cuando en realidad no conocen a Dios. El Señor Jesucristo se presentó como esos 3 elementos. Él dijo, si quieres conocer el camino, yo soy el camino. Si quieres conocer la verdad, yo soy la verdad. Y si quieres conocer la vida, yo soy la vida. Ahora bien, el Señor está invitando al ser humano a hacer un compromiso muy en serio. Porque cuando Él les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y les dice, si me conocieseis, recuerde que para poder echarse el yugo de Dios hay que conocerlo a Él en su esencia. Hay que saber quién verdaderamente es Él. Él dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Él sabía que la necesidad más grande del hombre es conocer quién es su Dios, quién es su Señor y su Salvador. Y me refiero específicamente a conocer la deidad, porque Él quiere que nosotros le conozcamos. Él dijo estas palabras: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Él quiere que le conozcamos a Él. Porque vivimos en un mundo de alternativas y opciones religiosas, las que están causando confusión en la gente, diciéndoles que en el cielo hay más de un ser que compone la deidad. Unos dicen que son 2, otros dicen que son 3, otros dicen que son más, otros dicen que es la bendita familia y tantas cosas más. Y el Señor sabe que esos errores esclavizan a la gente. Entonces aparece Él diciendo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y ojo con esto, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está diciendo, venid a mí todos los que tenéis un credo equivocado, para que conozcan quién es Dios. Señor. Y les dice esta palabra, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor utilizó una expresión bien importante que era
muy esencial en el antiguo tiempo. Esa expresión, llevad mi yugo y aprended de mí, estaba hablándoles acerca de lo que sucedía en las escuelas de profetas en los tiempos antiguos. Cuando una persona quería conocer algo acerca de Dios, tenía que acudir a un rabino. Ese rabino era el que dirigía la escuela. El apóstol Pablo, cuando habló de esto, dijo, bueno, si alguno de ustedes piensa que tiene de qué gloriarse, dijo, yo tengo mucho más. Y le sacó a relucir uno de los factores interesantes. Dijo, fui instruido a los pies de Gamaliel. Dijo Pablo, yo fui enseñado por el rabino Gamaliel. Por lo tanto, esto era importantísimo, porque cuando una persona decidía ir y tomar la enseñanza de un rabino, este tenía como obligación ponerse el yugo del rabino. Y al ponerse el yugo del rabino, significaba algo interesante, que tenía que defender la enseñanza de ese rabino. Y tenía que honrar la enseñanza de ese rabino. Tenía que someter su voluntad a la voluntad de la enseñanza de ese rabino. Por lo tanto, el Señor Jesucristo dice que la única manera de descansar es llevando el yugo con Él. En otras palabras, si quieres conocer a Dios, debes desligarte de todo yugo de idolatría con el que te encuentras atado ahora y unirte a Él llevando su yugo. ¿Y qué es eso de llevar su yugo? Eso que está invitando el Señor, está diciendo, llevad mi yugo, llevad mi enseñanza, pero sobre todas las cosas tienes que ser bautizado en mi nombre. Porque el alumno que llegaba a una escuela de profetas tenía que ser bautizado en el nombre de ese rabino. Tenía que ser bautizado en el nombre de ese rabino para poder llevar su yugo, para poder demostrarle a la gente quién era su maestro, quién era su Señor y quién era su Dios. Por lo tanto, Él está diciendo, cuando tú te unes conmigo, yo estoy en una de las balonas y tú estás en la otra, entonces tú eres uno conmigo. No vas a jalar disparejo, vamos a jalar parejo, porque estará tú en un lado y yo estaré contigo al otro lado. Sí, por lo tanto, te haces uno conmigo. Si el que se une con una mujer es uno con ella, el que se une a Jesucristo poniendo su yugo sobre él es uno con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Y cómo es eso? Tienes que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dice llevad mi yugo, está diciéndole a los pecadores, deben ser bautizados en mi nombre. Sí, Señor. Y poner en alto mi nombre. Sí, y darle a conocer al mundo mi nombre. Sí, y enseñarle al mundo quién soy. Y sabe, el privilegio más grande al conocer al Señor Jesucristo es que tú te sentirás privilegiado de estar en Él. El apóstol dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Si estás en Jesucristo, no te hace falta absolutamente nada. Si te has unido a Jesucristo, entonces eres uno con el Señor Jesucristo. Y entender la voluntad de Dios será fácil, porque tu voluntad está puesta bajo su voluntad. En la oración modelo, Él dijo que dijéramos, hágase tu voluntad. ¿Y cuándo es que se hace la voluntad de Dios? Cuando estamos dispuestos a poner nuestra voluntad bajo la voluntad de nuestro Dios. Y el día que tú decidiste poner tu voluntad bajo la voluntad de Dios, fue el día en que fuiste bautizado en agua en el nombre glorioso de Jesucristo para el perdón de tus pecados. A partir de ese instante, tu vida, tu alma, tu ser se sometió bajo la voluntad de Dios. Déjame decirte algo que me pareció interesante. Ahora en este tiempo, los profesionales que gradúan en las universidades todavía les hacen un juramento. He tenido la oportunidad de estar en las graduaciones de mis hijos en la universidad y en todas las universidades se les hace tomar un juramento, un voto, y es
el de ponerse el yugo de la universidad. Y ese juramento implica que deben poner en alto el profesionalismo que aprendieron en la universidad en la que se prepararon. Y en algunas universidades, hermano Freddy, agarran su birrete y cuando dicen sí juramos, lo lanzan al aire, indicando que están lanzando todo el conocimiento adquirido en esa universidad. Hasta el día de hoy tenemos millones de personas en el mundo orgullosos de su título profesional. Déjame decirte algo, también hay millones de personas en el mundo orgullosos de haber sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Y no lanzamos un birrete al aire. ¡Aleluya! Lanzamos y ponemos en alto el nombre glorioso de Jesucristo, porque es lo que el mundo necesita para ser salvos. Sí, cuando el mundo está gritando, sí juramos poner en alto el nombre de nuestra universidad, y muchos con orgullo dicen, yo egresé de la universidad tal, yo salí de la universidad tal, me siento orgulloso de eso. Aleluya, así como todos ellos lucen sus títulos allí en las paredes de sus casas o en sus oficinas, es necesario que tú y yo, que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, pongamos en alto ese nombre, levantemos por todo lo alto ese nombre y le proclamemos al mundo que nos pusimos un día el yugo del Señor Jesucristo y en él encontramos descanso para nuestras almas. ¿Y cómo no? Si cuando ese yugo fue puesto sobre nosotros, vino sobre nosotros el poder del Espíritu Santo. Vino sobre nosotros la voluntad del Señor. El Dios de la gloria nos llenó con su gracia. Fuimos llenos del Espíritu Santo. Fuimos bautizados, aleluya, con ese fuego glorioso. Y el profeta Isaías me dice que cuando ese, aleluya, yugo, cuando ese fuego cae, todos los demás yugos que me hacían estar esclavizados, cada uno de esos yugos se pudren a causa de la unción. Se pudren a causa de la unción. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, porque esa unción trae descanso. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará Dios a este pueblo diciendo, Señor, este es el reposo. Dad reposo al cansado. Aleluya. Mi estimado amigo, el Señor Jesucristo sigue todavía en pie con la invitación. Para usted que todavía no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, la invitación sigue en pie. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma. Cuando tú veas a un cristiano bautizado en el nombre de Jesucristo que irradia paz, que irradia amor, que irradia bendición, es que está perdonado de sus pecados, es que ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo y lleno con el Espíritu Santo. Mi amigo, mi estimado hermano, no se puede hacer la voluntad de Dios sin antes haber sido bautizado en el glorioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para hacer la voluntad de Dios es necesario nacer de nuevo. Muchas gracias, hermano Freddy. Gracias a todos ustedes por permitirme compartir la palabra del Señor. Wow, 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 wow. Bendecidos, bendecidos con esta palabra.